Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mes de enero es el reflejo de cómo la salud mental corre con la sangre de la violencia incontenible que surge a diario en el país, sin que la vigilancia, que no es lo mismo que seguridad ciudadana, logre detener la conducta aberrada, la mente criminal que se ha cultivado en cualquier sector de la población hondureña sin importar su condición económica. Resiliencia, una cualidad que describe la capacidad de adaptación de los seres vivos frente a un agente perturbador, un estado o situación adversa, lo que pondera el sentido de salud mental. Pero si en tan solo 27 de 31 días del primer mes del año, 300 personas ya habían perdido la vida en hechos violentos, o sea, 11 muertes diarias en un país que no está en guerra, debería motivar a un profundo análisis para ir modificando dicho patrón de conducta. Uno de los temas al margen de la agenda estatal es el problema de la salud mental en Honduras, con pocos hospitales psiquiátricos, presupuesto y mal visualizados por creer que solo los pacientes psiquiátricos y los alcohólicos deben acudir, pasando por alto que la salud mental es una necesidad normal de la biología humana. Hechos repudiables y dolorosos, como en el Porvenir Atlántida, donde una pareja murió asesinada y sus cuerpos dejados con sus hijos de 2 y 5 años de edad dentro de una camioneta, o en Santa Bárbara, donde un hijo violó a su madre, llaman la atención porque suceden con preocupante frecuencia, pero el afán de usar un arma o el arrebato machista hizo que en los primeros 90 días del 2022 se contabilizaran 23 masacres con 81 personas fallecidas a nivel nacional, según datos oficiales, o casos de violencia absurda, sin sentido, como el fanático de un club de fútbol en San Pedro Sula que lanzó a patadas por la espalda a una funcionaria de la policía y a un árbitro de fútbol, y después muere en un confuso acto violento al supuestamente enfrentar a la policía, muestra la degradación que persiste en el país. El 3 de abril anterior, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indicó que a esa fecha del 2022 se han registrado alrededor de 1.144 muertes violentas en el país. El reconocido psiquiatra Javier Emilio Uclés ha insistido en los medios nacionales en demandar de las autoridades más atención a casos de depresión, ansiedad y suicidios agudizados por el encierro forzado por la pandemia de la COVID-19, como por las secuelas de fenómenos climáticos como ETA e IOTA, que destruyeron miles de viviendas y fuentes de trabajo. El galeno advirtió un aumento de los casos de depresión, ansiedad y suicidio que merecen la atención de las autoridades de salud pública, ya que la gente sufre de estos factores relativos a su salud mental por la falta de empleos, recursos económicos para poder comprar sus alimentos. Las personas se sienten desesperadas por no tener recursos para comer o vivir, sin descartar que existen ambientes donde se da el consumo de drogas y el alcohol, y es ahí donde se les cruza la idea del suicidio, acotó el galeno. La Organización Mundial de Salud resalta que la pandemia y las medidas de contención han tenido un efecto rápido y profundo en la salud mental y en el bienestar, provocando sentimientos de soledad y de temor y aumentando los síntomas de depresión y de ansiedad en partes de la población. En promedio, los países han visto saturado en un 93% los servicios de salud mental. En agosto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre la interrupción de servicios esenciales de salud por causa de la pandemia en países como Honduras, debido al bajo porcentaje de población vacunada en aquel entonces. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 3 de junio. Gracias por estar en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a tocar un tema que esta semana ha sido duro, la violencia en el país, las causas de la violencia en el país. Tengo distinguidos invitados que nos van a orientar y pongamos atención sobre las cosas que pasan y los conocimientos de ellos
para poder orientarnos mejor. El doctor Mario Aguilar es psiquiatra, es director del Mario Mendoza. Bienvenido, doctor Mario. Un gusto Raúl, un placer estar con ustedes y toda la teleaudiencia el día de hoy. El abogado Wilfredo Rubio es abogado y criminólogo. Abogado. Gracias por la invitación. Bien, también está el psicólogo, docente universitario, coordinador del posgrado de psicología y terapeuta, el psicólogo Wagner Ochoa. Bienvenido. Un gusto, Raúl, gracias por la invitación. La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Migdonia Ayestas. Buenos días. Dados por estar aquí conversando con un tema trascendental como es la violencia y la criminalidad, sus causas y consecuencias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doña Migdonia, ¿cuál es la situación actual? Y esta semana, antes de entrar, platicaba con ellos, que me dio tanto pesar ver que esos niños habían matado a sus papás y los habían dejado adentro de un vehículo. ¿Cuál es la situación de la violencia? Hoy estamos en el 6º mes del 2022. En relación al 2021, ¿cómo está Honduras? Bueno, para empezar, decirles que la violencia y la criminalidad en principio es un fenómeno mundial. Y Honduras también forma parte de esas cifras alarmantes de violencia y criminalidad que obviamente tienen muchas causas y consecuencias y que está presente en todos los ámbitos del país. Tanto una persona puede ser víctima y victimario y que se pueden desarrollar en cualquier espacio, ya sea en el público o en el privado, en las calles, en las familias. Y que este año, igual que los años desde el 2019, la violencia no ha disminuido, sino que va en aumento. Por ejemplo, el año 2021 estamos cerrando más o menos en una tasa de entre 40 y 42 por cada 100,000 habitantes. Y esto es alarmante precisamente porque son más de 3,800 los casos que se presentaron de homicidios en el país. Este año, el promedio diario es igual que el año pasado, de 10 personas que pierden la vida diariamente, y en promedio una es mujer. Según datos oficiales, y validados también por el Observatorio de la Violencia, en los primeros 4 meses se han presentado 1,314 muertes violentas. Obviamente el mes de enero, antes de la toma de posesión, fue el que más violencia y criminalidad presentó. Luego seguido del mes de marzo con 305 víctimas. Pero también es importante establecer que hay delitos de alto impacto que afectan y conmocionan y que obviamente causan el miedo en la población. Y ustedes ya lo decían, los homicidios múltiples. Se han presentado en este año 23 homicidios múltiples con 82 víctimas. Y ahí es importante establecer que hay un aumento del 15% en relación al año anterior y que son múltiples los móviles de los homicidios múltiples. El último que vimos, por ejemplo, el de La Paz, tenía que ver o estaba relacionado con drogas, pero hay otros que tienen que ver o están relacionados con asuntos familiares o problemas de relaciones interpersonales que no han sido resueltos a través del diálogo y la comunicación. Hay departamentos especialmente violentos como Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Olancho, que están en estas geografías de la violencia y la criminalidad. Y otro de los delitos que también impacta es la violencia contra la mujer, que básicamente es una práctica cultural que está enraizada en la sociedad y que en este año se han presentado, y según datos del observatorio, 102 homicidios, muertes violentas de mujeres y femicidios. En su mayoría, estos muertes violentas de mujeres y femicidios están causadas, o el victimario son las parejas, los hombres que en esa relación desigual de poder y creyendo que las mujeres son y están a su merced o a su mandato, que quieren controlar el cuerpo, el pensamiento de la mujer, les quitan la vida. En promedio de esos 102 casos, el 60% son femicidios, como lo tipifica el Código Penal. Y sin qué decirlo, la mayoría de las muertes violentas, y si lo analizamos desde los últimos años,
tienen como instrumento de muerte las armas de fuego. Por ejemplo, del 2004 al 2019 se presentaron 79.400 muertes violentas homicidas, de las cuales el 79% fueron y se perpetraron con un arma de fuego. Y sí que decir también del hecho de la violencia sexual, porque establecemos que la violencia es un continuum. Y en las mujeres empieza con violencia física, violencia psicológica y termina en violencia sexual. Y en los análisis que el Observatorio de la Violencia hemos establecido es que en los últimos años y desde el 2014, para hacer un corte, al 2019, se han presentado 17.681 delitos sexuales que fueron evaluados por la Dirección de Medicina Forense. Y de esos 17.861 delitos sexuales, el 88.5% son en mujeres. Es decir, que hay un fenómeno que en homicidios mueren más hombres y el 10% son mujeres, pero en violencia sexual, la agresión sexual, son más mujeres, el 88.5%, y el 11% son hombres. Y lo grave de esto es que la edad de mayor riesgo para ser víctima de violencia sexual, y hoy estábamos oyendo a un padre en Guanaja diciendo que le devuelvan a su hija de 15 años porque un pastor evangélico se la raptó. Eso es grave, porque el 50% del total de la violencia sexual ocurre en niñas de 0 a 14 años. 8.847 son las niñas que en estos últimos tiempos han sido víctimas de la violencia sexual. Y como consecuencia es lo que los expertos en psicología pueden analizar precisamente porque es un daño irreparable, igual que una muerte violenta. La situación no es nada fácil. Somos un país violento, estamos en primer lugar de la violencia homicida en Centroamérica, pero también ocupamos el tercer lugar en Latinoamérica. Es decir, que a pesar de que no estamos en 86.5 por cada 100.000 habitantes como el 2011 y estamos en 42 por cada 100.000 habitantes en el 2021, todos los países disminuyeron la violencia y seguimos siendo uno de los países que presenta altas tasas de violencia y criminalidad. Y ya las Naciones Unidas y el Banco Mundial han establecido que las altas tasas de criminalidad y violencia en Latinoamérica están socavando el crecimiento y amenazando el bienestar humano e impidiendo el desarrollo social y los niveles de desigualdad social que contribuyen en un importante a esta violencia y criminalidad. Comentarios, abogado, para luego escuchar a los médicos. ¿Qué piensa usted como criminólogo y abogado? Bien, estoy de acuerdo con las cifras porque me tocó también trabajar en un módulo del Ministerio Público que recopilaba la información que se llamaba el módulo estratégico de persecución penal. Ahora, estas cifras son importantes cuando las vamos a aplicar a una estrategia de persecución penal y persecución criminal. El Estado hasta este momento necesita fijar esas políticas criminales de cómo va a atender, cómo el derecho penal va a suplir todos esos problemas que nos están agobiando a todos los hondureños. ¿La policía qué dice? Básicamente, la percepción que existe, ¿verdad? Estoy hablando como un criminólogo, pero un ciudadano, la percepción es que no hay atención inmediata ahorita. Hay índices de violencia de todo tipo de delitos, por todo tipo de razones, a un punto de que nos llega a confundir, ¿verdad? Vemos por los diferentes canales todo tipo de delitos, violaciones, violencia contra la mujer, asaltos, robo de menores, desapariciones de jóvenes, de todo tipo. Entonces necesitamos que las autoridades, en primer lugar, un liderazgo que dé la cara y que marque las políticas criminales que se van a las estrategias
para comenzar a dar resultados, porque recuerde que el derecho penal es persuasivo y tiene que ver con la percepción, y la gente tiene una percepción de que puede cometer delitos y no va a ser ni perseguido ni castigado. Esto solo se va a incrementar. Me ha pasado varias veces que tengo programas como este y ocurren sucesos terribles como el que voy a transmitir en este momento de última hora. De 6 balazos acaban de asesinar a una persona en San Pedro Sula. Última hora. Última hora. Han asesinado a una persona de 6 balazos en San Pedro Sula. Gerlin Díaz, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días a usted y a sus invitados. Efectivamente, estamos ubicados en la colonia cristiana, aquí en San Pedro Sula, donde han asesinado a un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad, de al menos 6 impactos de bala. Solamente es conocido como el Lloreño. El crimen ocurrió alrededor de 5 de la mañana, según lo han dicho los vecinos. Le dieron una persecución y ya al tenerlo el objetivo cerca, los gatilleros le han inferido varios impactos de bala. Hemos podido observar el rastro de sangre donde él venía refugiándose hasta caer en la parte trasera de esta vivienda, desde donde estamos transmitiendo en este momento las imágenes. Ya el cadáver están a la espera los agentes de la Policía Nacional que están custodiando la escena, que venga personal de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico. De manera preliminar por los vecinos ha sido identificado solamente con el nombre de Carlos, alias El Lloreño. Este asesinato, repito, ha ocurrido a las orillas del Boulevard del Este, aquí en San Pedro Sula, en la colonia cristiana de la capital industrial del país. Este es el primer asesinato de un día más violento aquí en la zona norte del país. Solo el día de ayer se registraron 2 en diferentes puntos y ahora mismo ya hay un nuevo asesinato, que habrían cometido sujetos a tempranas horas de esta mañana aquí en este sector de San Pedro Sula. De los hechores, las autoridades policiales desconocen. Vamos a mostrar uno de los impactos de bala donde los gatilleros venían dándole persecución y disparaban hasta lograr lamentablemente su objetivo. Aquí se pueden observar los disparos que venían dándole la persecución. Imaginamos que en este callejón la víctima trataba de refugiarse. Vamos a ver si es posible aquí con nuestro compañero David Velázquez mostrar las imágenes de este callejón aquí en la colonia cristiana, donde pasó sus últimos instantes vivo este hombre que ha sido identificado solamente con el nombre del Lloreño. Con estas imágenes vuelvo nuevamente con usted. Buenos días. Bueno, no puedo contestarte buenos días, Gerlin, porque con tanto muerto. Doctor Warren Ochoa, ¿qué piensa de esta situación en Honduras? En realidad, la situación de violencia que padece el pueblo hondureño desde hace ya mucho tiempo y que, aunque ha disminuido un poco desde lo que aquella situación nefasta en la que teníamos las 2 ciudades más violentas del mundo, con San Pedro Sula y Tegucigalpa, en el año 2011, entre 2011 y 2013, que hasta en la literatura comercial y en las series y en muchos lados apareció de repente en el imaginario colectivo global, podríamos decir, la idea de que Honduras era un pueblo violento y una nación violenta similar a lo que se tenía de Colombia. Esto podría atribuirse primero a podríamos caer en una situación de falacia, como se dice, falacia ad hominem. Ya estoy igual que un personaje aquí, un abogado famoso. Pero es una atribución ontológica a la naturaleza y la esencia básica del pueblo. Y se puede decir que el pueblo hondureño es naturalmente violento. Eso es un engaño, eso es una mentira. Lo que tenemos en realidad es una situación estructural, siempre de acuerdo a los estudios y de acuerdo a las investigaciones en psicología social. Las condiciones de violencia se vuelven generalizadas cuando las situaciones de pobreza
se vuelve una situación generalizada cuando no hay acceso no hay alcance del sistema educativo a todo el pueblo y cuando el sistema de salud no tiene la capacidad de alcanzar a todo el pueblo. En Honduras, pues ya después del régimen, tenemos la estadística de que llegamos a 3 de cada 4 hondureños y hondureños que viven bajo condiciones de pobreza. Muchos, bueno, debajo de $2 para todas sus necesidades básicas, sin acceso a educación. Bueno, tenemos un promedio de educativo o de niveles de educación. Los hondureños y hondureñas llegan en promedio al 5º grado y al mismo tiempo pues ya sabemos las condiciones del sistema de salud. El sistema en salud mental tenemos pues atención básicamente solo a Francisco Morazán, podríamos decir, pero ni siquiera a Francisco Morazán, sino al Distrito Central, donde los principales hospitales de salud mental, el Santa Rosita, el Mario Mendoza y el Hospital de Día, se encuentran solo aquí en y quizás San Pedro Sula, y tenemos 160 psicólogos trabajando 160 psicólogos trabajando en el sistema de salud, no sé cuántos psiquiatras. La salud mental es algo que va muy, muy, muy por detrás, y yo le digo siempre a la población que a mis pacientes todo es primero psicológico y después se transforma. Primero yo tengo un problema de control de impulsos y yo puedo, esas dificultades de control de impulsos se pueden transformar en un problema de ingesta alimenticia o en un problema de alcoholismo o en un problema económico. Yo de repente aparezco en la central de riesgo. Bueno, la central de riesgo ya no está, pero digo, el reporte. También yo puedo tener unas dificultades relacionales y eso se transforma en violencia doméstica. O a nivel psicosocial, yo actualmente estoy trabajando con las barras precisamente para atenuar y generar conciencia de género por un lado y reducir las situaciones de violencia en los estadios. Y también al mismo tiempo estamos trabajando con la policía para tratar de gestionar y de generar cierta conciencia y reducir la polarización donde los miembros de las barras pueden verse como enemigos y yo inferiorizo a la otra persona y me atrevo a ejercer una situación de violencia, y también entre la policía y los miembros de las barras, porque bueno, se ha visto muchas veces, bueno, lo que sucedió el domingo con esta oficial de policía que sufrió la agresión, y luego lo que sucedió con el asesinato de parte de personas que seguramente estaban tomando en sus manos la venganza. Esto en realidad incrementa las posibilidades de violencia, pero lo que necesitamos es analizar que no es que el pueblo hondureño es un pueblo violento, no es que los pobres son violentos, sino que las condiciones de pobreza son un determinante central en la situación de violencia. Y en eso que se está transmitiendo en pantalla, bueno, hay una polarización entre las barras y la policía por la instrumentalización que se dio sistemáticamente durante la narcodictadura de los cuerpos policiales y de los cuerpos del ejército, y esta gente que seguramente muchos de ellos también andaban en manifestaciones en contra del régimen, pues se vieron afectados por la represión sistemática del Estado. Y aquí es donde ingenuamente muchas veces los cuerpos policiales pueden convertirse en útiles, útiles para en su contra, en instrumentos de su propia estigmatización y de su propia marginación social y señalamiento como violentos, y prepararles para ser víctimas de violencia en estos contextos. Doctor Mario Aguilar, usted es psiquiatra, aparte del director del Mario Mendoza, pero como psiquiatra, ¿cómo ve esto y qué le dice a la población hondureña? Si, al igual que todos ellos, nos da orientaciones. Sí, esto es una situación muy dolorosa. Cuando escuchamos estas noticias que se vuelven
pues tan impactantes para todos nosotros, ¿verdad? Que circulan en todos los medios de comunicación, pues a nosotros nos toca vivir la tensión de las personas que llegan por los efectos de estas situaciones que afectan mucho la salud mental de nuestra población, que ya está afectada por múltiples variables. Estamos hablando de la situación económica y múltiples factores. Me recuerdo mucho cuando me entrevistan en medios y me preguntan acerca de cómo se ha incrementado la atención en nuestros hospitales, en particular en el Mario Mendoza, donde trabajo y laboro. Hemos hecho revisiones de cómo se ha incrementado las atenciones. Encontramos en primer lugar que lo que se incrementa es la ansiedad, y la ansiedad obviamente recientemente estuvo asociada con el fenómeno de la pandemia, pero siempre estuvo presente la variable violencia, o sea, eso nunca deja de estar presente, y es una situación que tiene, me atrevería a decir, al país secuestrado o capturado. Estamos hablando de barrios inseguros donde la gente no puede entrar o salir a determinada hora. Los niños, los adultos mayores y las mujeres son víctimas muy vulnerables de esta situación. Vemos que las víctimas son escogidos ellos selectivamente para ser objeto de asaltos y robos, y no llegan obviamente a nuestros centros asistenciales como consecuencia. Y lo más increíble a veces es que la gente no llega consciente de que este es el problema, llega porque se desarrolló una reacción de estrés agudo, presentó un trastorno de estrés postraumático, o se incrementan los niveles de depresión en la persona o en la población en general, y no asocian y vinculan de forma directa que son acosadas sexualmente, que son víctimas de abuso, de violación, que no son víctimas de violencia. Entonces, es esa situación la que preocupa mucho. Esto me hace recordar, y siempre lo menciono, una investigación de unos psiquiatras en la Universidad de Baylor en Texas que planteaban una teoría que me parece siempre muy retadora y se planteó hace muchos años. Ellos querían modificar un poco la clasificación de enfermedades a nivel de salud mental, porque sospechan que, si bien hablamos del retardo mental o disfunción cognitiva, como le llamamos ahora, ellos creen que hay parte de la población que vive lo que ellos describen como un retardo afectivo. Y tienen la teoría que ellos llaman educados o un caldo de violencia, ¿verdad? Ellos, educados en violencia, refieren ellos. Entonces refieren que no solamente, que por supuesto es importante, que vemos hijos que aprenden en un hogar donde, si existe el padre, es un abusador, es un maltratador, y ven cómo agrede a su madre y a los demás miembros de la casa. Entonces crecen en ese caldo, pero también ellos se preocupan mucho porque creen que también hay un retardo afectivo, porque no son objeto de afecto, que no se les demuestra cariño, que no se les da una atención personalizada de un buen trato. Entonces van perdiendo esa sensibilidad humana. Y yo termino agregando algo que me preocupa mucho, que para mí son pues otro factor agregado, que es la cuestión de la web y también con los juegos electrónicos, donde hace poco yo miraba una muerte fuera del país, aquí de esos crímenes que se están dando en escuelas y tal. Me parecía estar viendo un video de una persona de esos de juegos, cuando avanza y empieza a disparar gente y uno mira horrorizado cómo empieza a caer la gente, y pareciera bien un videojuego el que uno está viendo. Entonces, esta es una cuestión que sí, y disculpen que meto incluso fuera del país, pero es que esto se está globalizando. Esto, desgraciadamente, la violencia se ha globalizado y estamos ante una situación que tiene sus propias raíces en nuestros países, con una propia realidad que incluye la pobreza y la miseria, la falta de educación. Entonces estamos en un caldo bien complejo, porque estamos hablando de problemas de falta de educación, de problemas económicos y pobreza grave, y problemas también de retardo afectivo en las personas en sus casas, lo que provoca personas que son bombitas de tiempo para explotar y reproducir esta violencia. Sí, licenciada Migdonia, ahí estás. ¿Qué piensa de todo esto? Y lo que quiero es una plática entre ustedes para que la gente los escuche, y escucharlo yo también, por supuesto, y nos orienten. Licenciada Migdonia, ¿qué piensa del comentario de los demás panelistas? Sin duda, no hay comunidad que esté a salvo de la violencia. Y ya lo decían, está en las calles, está en las familias, en ese microsistema donde debería ser un entorno de protección. No lo es en el país. La mayoría de la violencia que ocurre, y sobre todo la violencia física, la violencia sexual, está ocurriendo en los entornos más cercanos de la víctima, en el hogar, en las escuelas y en los lugares de trabajo. Realmente es un azote generalizado que desgarra el tejido social. Y ya lo decían ellos, hay factores estructurales que
promueven esta violencia, y dentro de ellos la pobreza, el desempleo, la corrupción. O sea, hay que ver también al Estado como generador de violencia, las instituciones débiles que no funcionan, que no dan respuesta, y ahí es donde vemos la desconfianza y el miedo muchas veces que se le tiene a las instituciones o que devienen brindarnos seguridad, pero también el mal gobierno. Y esto es importante, que también hay que incluir el acceso a la salud, que ya lo decían los médicos, y una educación de calidad, una coeducación, una educación para el tiempo libre, una educación que nos haga iguales y no diferentes, y ahí hablando el tema de género. Pero también es importante establecer que la respuesta que el Estado da ante los problemas hace que se repitan constantemente los hechos. Y la no respuesta del Estado lo que genera es la desconfianza ciudadana. Estamos en unas instituciones que tienen menos del 32% de confianza, y la que ocupa el mayor 31.9% es las Fuerzas Armadas. Y las instituciones como, y estamos hablando del 2019, es decir, con el gobierno del el expresidente Juan Orlando Hernández, que todos sabemos dónde está en este momento y qué cargos está enfrentando precisamente por ese efecto de los malos gobiernos. Y eso es importante porque cuando no se da respuesta a lo que la gente denuncie, porque las organizaciones de sociedad civil están diciéndole constantemente a la gente: denuncie, denuncie. 103.000 casos de 100.000, casos de denuncia de violencia doméstica y violencia intrafamiliar en un año, llamando al 911, y la pregunta es: ¿cuántos de esos casos fueron procesados por el Estado y tuvieron una respuesta? Ahí es donde se vuelve un problema, porque quiero concluir con esto: la violencia crece en los países que impera la impunidad, porque la no respuesta del Estado lo que nos dice es mora judicial, o sea, retardo en los procesos, almacenamiento o como dicen, los encarpetan, y al final se vuelve un alto índice de impunidad en todos los delitos, porque al final lo que la gente empieza a pensar es: bueno, el Estado no va a hacer nada, entonces hago justicia por mano propia. Y ahí es donde es importante que lo que presentamos como Observatorio Nacional de la Violencia, datos, información, es para la toma de decisiones, saber en dónde, en qué lugar, a quién están siendo más víctimas o les están afectando más este fenómeno, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo exactamente y diciendo que necesitamos la atención, necesitamos un Estado que sea fuerte para responder a los problemas que le aquejan a la población. Sí, abogado. Bien, básicamente considero que el derecho penal no es la panacea para resolver todos los problemas. Recordemos que el proyecto del Código Penal, que abarca más de 500 artículos, ¿a quiénes se le aplican esos artículos? ¿Quién tiene el control de a quién se le va a aplicar esos artículos? ¿Quiénes van a llegar a la cárcel? La mayoría van a ser los pobres, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con los médicos, que es un tema económico eminentemente. Muchas parejas tienen problemas por el tema económico. Ahora, no quiero meterme en el área, sino que quiero dar ejemplos desde el punto de vista criminológico y propositivo. Por ejemplo, me tocó estuve en un equipo de estrategia de persecución penal y criminal a través del uso de la estadística. Entonces, dos ejemplos, porque esto es tan extenso. Tomamos el tema del abuso infantil. Nos dimos cuenta, agarramos caso por caso, requerimiento por requerimiento, investigación por investigación, y los resultados que nos dieron, muy parecidos a los que tiene la licenciada Migdonia, es que 6 de cada 10 casos tenía que ver con un familiar. Entonces, pero más allá de eso, ¿de qué nos sirve esa estadística? En aquel momento nosotros propusimos que había que involucrar a la comunidad también, ¿verdad? Porque no van a haber cárceles para tantos delitos, ni tantos policías para perseguir a las personas. Entonces necesitamos que las comunidades sepan qué hacer. Aquí hay que sacar una rama diferente de preparación social,
Entonces, estos menores que estaban siendo abusados podían ser detectados tempranamente a través de los maestros, a través de las iglesias, ¿verdad? Que prácticamente en el ámbito social pues se ve poco el impacto, más que todo en el ámbito espiritual, a través de las consultas que llegaban muchos menores completamente dañados físicamente producto de los abusos, y había que hacer programas a nivel de las comunidades, de los municipios, de las aldeas, unos programas claros que los puede diseñar el gobierno, porque el derecho penal no va a poder combatir eso. Otro ejemplo, sacado de ahí, propositivo, es que el tema de la corrupción que se maneja, no la alta corrupción, ¿verdad?, que muy famosa, sino la corrupción de todos los días, de va a una oficina y en todo hay traba, porque todo hay negocio. Entonces, así al azar un ejemplo, en las Islas de la Bahía da frío porque está sufriendo los extranjeros, están sufriendo los turistas, está sufriendo la gente allá, porque hay una sensación más allá en las Islas de la Bahía que es otro país, ¿va? No existe supervisión. ¿Cuál es la solución? No hay supervisión, no hay una entre el líder, digamos, puestos, fiscal general, director de fiscales, y el fiscal que puede estar en un municipio, que puede estar en las islas, no existe una supervisión, se hace lo que sea. Ahí ya no se aplica ni siquiera el derecho penal, ahí se toma una persona, se lleva presa por una deuda. Se está instrumentalizando al Ministerio Público porque en estos momentos no hay supervisión, no hay sensación de que nadie está ocupado ahorita. Como ciudadano, lo que yo observo es que hay dos temas en el aire: los extraditables o los extraditados, y el pleito por las plazas, el poder y el reacomodo de los grupos de poder, ¿verdad? Y el resto de la población estamos en sálvese quien pueda, ¿verdad? Y ni siquiera hay campañas de decirle a las personas, porque de todo, el celular se lo roban, el niño se lo roban, el carro se lo roban. Entonces necesitamos no dudo que el ministro de Seguridad está altamente entrenado, pero necesita dar la cara en otros temas y decir, ok, aquí no se va a tolerar esto, y empezar a tomar ese territorio que se nos ha robado en el área penal, pero también hay que tomarlo en el tema económico, porque Honduras, si a mí me preguntara qué creo yo de por qué estamos así, esto comienza en los 90, cuando cae el cartel de Sinaloa, y las políticas de Clinton en aquel momento del 92-93 obligaron a que la ruta de la droga pasara por tierra, porque antes era las Bahamas, Cuba, y entonces ese negocio, somos un país de tránsito, ¿verdad? Eso obliga, porque van dejando a la fuerza. Las maras y pandillas no es un producto natural, porque el hondureño no diría yo que es violento por naturaleza, ha sido producto de el político produce el pobre para que el crimen organizado lo aproveche. El negocio del político ha sido producir pobres y que el crimen organizado lo reclute desde los 6 años en las maras y pandillas. Es lo que he visto, ¿verdad? En mi trabajo a diario, estos muchachos, ¿por qué están así? Y eso se ha venido cultivando. En el 95 los grupos, esas estructuras de jóvenes, lo que hacían era pedir dinero. Luego fueron tomando fuerza. Ya para el año 2000 ya eran grupos armados. En 5 años, ¿verdad? Y han sido grupos implantados, importados de las estructuras grandes del crimen organizado. ¿Por qué? Porque son los desechables de la sociedad, ¿verdad? Esto no es moda, esto no es que sean las tendencias por el internet, esto es orquestado de arriba, porque si Honduras dejara de ser un país de tránsito, aquí no importaría, pero también se juegan cantidades. Imagínense que el narcotráfico representa el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Aquí se están hablando de cantidades obscenas de dinero que no podemos ni contar, los ceros. Entonces lo que pasa por aquí son intereses monetarios gigantes. Entonces de repente hemos oído otros que dicen, aquí solo los muertos y no dejan el dinero, ¿verdad? Entonces también un país que se ha convertido en un país de lavado. Y todo esto
para abajo, lo peor, ¿verdad? Entre más pobres hayan, funciona mejor el sistema, ¿verdad? Porque hay gente que todos los días se va a reclutar, se va a desechar y ese dinero y esa riqueza, solo hay acceso a ese dinero, a esa riqueza si usted pertenece a una estructura, ¿verdad? Y pues básicamente eso es un diagnóstico general, ¿verdad? Y 2 ejemplos, pero aquí podemos hablar todo el día, ¿verdad? Porque básicamente al día de hoy no, como ciudadano no puedo percibir una política criminal. No, hasta ahorita no sabemos qué va a hacer el Estado, cómo lo va a hacer. Sabemos que hay gente capaz, pero no se están sentando. Hay que hacer mesas de trabajo, ¿verdad? Con todos los profesionales y que diga, agarrar todos los delitos, los que están punteando ahorita, como dijo la licenciada Migdonia, esos hay que atacarlos, agarrarlos, estos delitos que están punteando en diferentes mesas de trabajo, cómo los vamos a atacar, ¿verdad? Desde el punto de vista penal, que no es la panacea, pero también los políticos tienen que proponer bajar esa tensión económica que existe, ¿verdad? Sí, abogado Carlos Chectur también está con nosotros, abogado. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Un placer poder estar en contacto con ustedes. Un saludo a los panelistas, la licenciada Migdonia, mi amigo Rubio. Yo sí creo que me llamó la atención cuando decía el doctor de que no éramos un país violento o agresivo, que el hondureño no lo es. Yo sí difiero un poco en ese sentido. Yo sí creo que somos un país agresivo. No me refiero al país en general, sino al actuar de nosotros mismos. Basta con salir cualquier día a la calle, conducir por las calles de Tegucigalpa, y nosotros nos daremos cuenta cómo la gente maneja de manera agresiva. Nadie te da la pasada, cuando vas a pasar aceleran el vehículo, y así hay agresividad en cualquier lugar, en un banco, en el cine, en cualquier fila hay agresividad. El estadio es un ejemplo de la agresividad con la que nos manejamos. Y claro, en esto hay una serie de elementos que activan la violencia, tanto endógenos como exógenos. Y creo que el principal problema es que no tenemos programas para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para manejar la frustración, como decía la licenciada Migdonia. Aquí son tantos elementos que producen una frustración ya permanente en el hondureño: la corrupción, ver los abusos en la política, la falta de oportunidades, la falta de educación. Todas las situaciones pues generan un estrés, una frustración que ya es permanente, día a día la vivimos, y creo que no sabemos manejar ese tipo de situaciones. Ahora, en cuanto al tema del derecho penal, yo no creo que el derecho penal se aplique solamente a los pobres. Sí creo que a mayor grado de educación hay un menor índice de delincuencia. Y una persona que tiene un mayor nivel de educación quizás va a delinquir menos, porque va a analizar de mejor manera las consecuencias del acto ilícito que pueda realizar. No es que el derecho penal se aplique solo a los pobres, pero hay tipologías delictivas que se observan más en ciertos estratos sociales que en otros. Varía el tipo de delito de acuerdo al estrato social. Por ejemplo, la extorsión, por ejemplo, el sicariato, y ese tipo de manifestaciones delictivas que son más graves, pues se observan en estratos sociales más bajos. Pero no considero yo que el derecho penal se aplique únicamente a los pobres. Claro, somos un país con un alto grado de impunidad, producto de la mala investigación,
producto de una institucionalidad débil, pero esa impunidad no solo se ve a niveles sociales altos, y también hay impunidad a niveles sociales más bajos. Y efectivamente, como manifiesta el amigo Rubio, el derecho penal no es la solución. El derecho penal lo que se encarga es de sancionar la conducta delictiva como una manifestación, pero las causas que convergen para crear esas conductas delictivas no las estamos combatiendo. Y obviamente la pobreza es un gran negocio, por eso ningún gobierno se preocupa por acabar con la pobreza o por combatir la pobreza. Únicamente son políticas de paliativos, pero si realmente estuviésemos interesados en combatir la pobreza, estuviésemos invirtiendo más en educación, menos en armas, por ejemplo. La pobreza, todos los gobiernos viven de los pobres son una buena bandera política y a nadie le interesa pues combatir realmente la pobreza. El abogado Carlos Chactur participando esta mañana. Rápidamente, don José Sarmiento, de aquí de Francisco Morazán. Don José. Buenos días. Buenos días. Bueno, un saludo a los panelistas ahí. Despierten a doña Migdonia, que está durmiendo ahí, hombre. Miren, ve, la situación que están hablando allí, los tres panelistas que yo he escuchado ahí, son pura teoría, señores. Es pura teoría. Que hablan de la pobreza, que hablan de la política, que hablan de no sé qué. No nos engañemos, señores. Miren, ve, hay métodos. Nosotros biológicamente somos animalitos. Fíjense, les voy a dictar un ejemplo. Tenía yo un perico que andaba por la casa y el gato que tenía se lo quería comer. ¿Saben qué hice? Le pegué una azotada y le puse el periquito enfrente y ahora se pasean los dos por la casa sin ningún problema. Entonces, lo que están hablando ahí, que la política, que es pura teoría, eso no funciona, señores. Tenemos que ser más drásticos con los delincuentes, con los violadores, con los señores, con esos que cobran los extorsionadores. Tenemos que ser más enérgicos, pero ¿cómo? Con el azote, señores, no con la cárcel, bien azotado. Yo le aseguro que se acuerda para toda su vida. Así es que tómenlo en cuenta, porque lo que está hablando ahí es pura teoría. Solamente muchas gracias. Gracias, don José Sarmiento. Bueno, ¿qué ejemplo? En relación a eso, bueno, con lo que dijo el abogado Chactur, a mí me llama la atención, en primer lugar, el hecho de que, yo digo, él afirma que el pueblo hondureño sí es un pueblo violento. Yo digo, eso es una falacia. Cualquier pueblo, usted vaya a Suiza, vaya a Noruega, vaya a Finlandia y póngalos en las mismas condiciones que el pueblo hondureño y va a tener las mismas situaciones de violencia. Su cultura, su elegancia, su baja tasa de violencia va a cambiar radicalmente si de repente caen en las situaciones en las que nos encontramos, por un lado. Y yo eso pues lo clasifico, lo que nos dice el abogado, de profundamente racista, y un racismo que nos dirigimos, que introyectamos de esta visión eurocéntrica del dominador, del neocolonizador o de colonizadora, incluso de los gringos hacia acá. Al mismo tiempo, también lo clasifico de aporofóbico, lo que nos ha dicho el abogado Chactur, en el sentido de que dice, esto sucede más entre los pobres. Sí, definitivamente que sucede más entre los pobres. ¿Por qué? Por las condiciones de violencia, por las condiciones de deprivación educativa, de falta de acceso a salud, a educación de calidad, y de falta de oportunidades. Entonces, pues definitivamente que se va a dar una situación como esta. Y lo que nos dice este miembro de la audiencia que llama, nos habla de medidas de mano dura. Ya vimos lo que sucedió en México cuando hicieron la guerra contra el narcotráfico con Calderón, creo que fue en 2006, el presidente, que fue la mayor tasa de violencia
en las cuestiones de crímenes violentos que se dio, la guerra entre el Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los narcotraficantes, y fue una cosa terrible, terrible. Como dice, creo que dicen, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, una situación terrible, y nosotros nos vemos luego afectados también por la cultura. Nosotros parece poco, o parece como que no estamos tan cerca, pero nosotros estamos bien cerca de los Estados Unidos, no tanto como México, pero la situación de violencia en el Triángulo Norte, en El Salvador, Guatemala y Honduras, se debe mucho debido al paso de, como estaba diciendo el abogado, al paso del narcotráfico por esta región, y también por la influencia de esa cultura. La cultura gringa aquí, Honduras es el país que más fácilmente habla inglés en toda la región centroamericana. Pero no solo el inglés, estamos plagados de escuelas privadas bilingües, que yo digo son una plaga, porque pues hacen una competencia contra el sistema público de educación, y pues generan una identidad como que, yo digo, todas estas escuelas, los que egresan del liceo en cierto aspecto o de una escuela o de tal, tienen más una identidad europea o gringa particularmente, y no de hondureños, y se implanta aquí el estilo alimenticio. Aquí estamos plagados también de cadenas rápidas de comida, y la administración y la moneda está implantada, y no es raro que de repente empecemos a imitar lo que yo llamo ya una profunda tradición gringa. Si ustedes analizan, en el siglo XIX se presentaron 32 tiroteos en centros educativos en los Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, eso les daba para una tasa de 0.027 tiroteos en centros educativos en los Estados Unidos en el siglo XIX. A lo largo del siglo XX, yo me puse a hacer conteo de esto y a hacer un registro, hubo 288 tiroteos en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Eso les da una tasa, para una tasa de 0.24, es una tasa mensual, 0.4 tiroteos en los Estados Unidos. Y en lo que va del siglo XXI, bueno, desde el año 2000, ha habido 365 tiroteos en centros educativos, lo que les ajusta a los gringos para tener 1.42 tiroteos en centros educativos por mes. Entonces, si aquí ya hablamos el idioma, utilizamos la moneda, utilizamos la cultura alimenticia, estamos imitando el modelo educativo gringo, implantándolo en casi, generalizándolo en casi todas las escuelas. Entonces, no nos extrañe ver unas situaciones de violencia y de tiroteos que se puedan dar aquí. Además, otro elemento bien importante, como dice la licenciada Migdonia, que es bien importante prestar atención, por eso siempre los observatorios y las estadísticas le prestan atención a la violencia contra la mujer. Otra situación, solo en Estados Unidos se dan 700.000 violaciones anualmente. Estas son las reportadas, ¿verdad? Porque muchas veces la persona que es violentada sexualmente sufre vergüenza, un estigma, sufre culpabilidad, un duelo que muchas veces no se atreve a reportar o a denunciar el evento violento que sufrió. Y esas 700.000 violaciones, casi el 100%, están vinculadas con consumo de alcohol, no con cocaína, crack, no con otras cosas, con alcohol. Y el alcohol aquí es una droga legalizada y en todas partes del mundo, profundamente lucrativa para muchas personas, y eso genera mucha violencia doméstica, eso genera está muy vinculado a accidentes de tráfico, está muy vinculado a accidentes trágicos y graves y fatales, y a muchos eventos delictivos. ¿Por qué? Las personas que consumen alcohol tienen una profunda desinhibición. Con 2, 3 tragos de cerveza, esto entra en 5 minutos en el torrente sanguíneo, y esto desinhibe la corteza prefrontal e incide profundamente en actos de violencia y en agresiones entre las poblaciones. ¿Cómo recuperar la salud mental? ¿Falta hacer visible este problema como tal, doctor Mario Aguilar? Sí. Voy a responder a esta pregunta, pero quiero recalcar algo que me llevó esta mañana que me ha dejado muy pensativo.
que fue las palabras del abogado aquí en la mañana. Yo había estado revisando el tema desde hace mucho tiempo de la violencia y todo esto, pero sí había leído sobre el tema de la influencia socioeconómica y tal. Pero esa reflexión que nos ha hecho a mí entrar hoy con lo que nos contaba de la entrada de Honduras a este nivel de tránsito y que esto cómo nos cambió el rumbo, me deja muy reflexivo. Créame, abogado, que voy a ir a leer mucho más y le rogaré, le voy a dar mi teléfono para que si usted tiene información que me pueda brindar para orientarme. Porque fíjense que es importante, Raúl me pregunta ahora salud mental, pero nosotros en el mundo de la atención clínica podríamos decir, ¿y qué nos interesa saber de estas variables o las que ha mencionado el licenciado Warren? Sí nos interesa porque nos orienta mucho a poder comprender la situación en una forma macro, pero para poder traducirla en la atención inmediata a la persona. Entonces vamos a trabajar salud mental, pero es difícil trabajar salud mental solo con un fármaco. O sea, yo lo veo, o sea, podemos darle un antidepresivo a alguien, lo requiere y bueno, y hay que darle medicamento, un medicamento ansiolítico y cualquier otro tipo de fármaco, pero la verdad que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, o sea, tenemos que entrar con esto en equipo. Trabajamos el psiquiatra, el psicólogo de la mano, con el terapeuta funcional y con terapeutas alternativos también, porque es vinculante el apoyo de otras áreas que requieren atención. Hay problemas financieros, hay que tratar de, no nos compete a nosotros en la parte clínica, pero sí conectar a la persona con la que pueden darle algún tipo de orientación y ayuda. Personas que no van a solucionar su problema de preocupaciones económicas con una pastilla de fluoxetina, por ejemplo, o con una imipramina, eso no va a ser posible. Lo que vamos a encontrar es que vamos a dar tal vez algún paliativo, pero requieren una vía de salida. Entonces, trabajar salud mental pasa por ese enfoque multidisciplinario. Estamos tratando de hacerlo ahora. Hospital de Día, lo mencionó el licenciado Warren, es un lugar donde tratamos de enfocarnos en esa línea de rehabilitarlos a las personas. Y quiero mencionar algo muy importante. La verdad que la atención en salud mental no llega cuando el problema está dado, debe de ser preventivo. O sea, tenemos que enfocarnos en la prevención. Estamos trabajando, debemos de estar trabajando en cómo poder tratar todas estas variables. Escuchar a personas como el señor que mencionó de que la situación pasaba por la mano dura, hay que ponerle atención porque es una opinión de una persona, pero puede ser muy generalizada en el entorno y obviamente... El ejemplo que puso. Sí, del lorito con el gato o el perrito, no sé si era perrito o gato, pero bueno, al escucharle uno se queda pensativo de cómo pueden plantearse soluciones de estas que afectan a personas. Y la salud mental pasa por darle una sugerencia al Señor y a las personas que están ahí de cómo realmente debe de hacer, darle afecto a la persona que lo necesita, no descuidar a un hijo, darle atención, no abandonarlo. La paternidad responsable, que es altísima en el país, ¿verdad? Entonces son situaciones que eso es salud mental y eso es lo que debemos de trabajar y enfocarnos, porque si queremos cortar esta hiedra venenosa que nos está acosando, tenemos que empezar por las causas. De nada nos sirve estar podando ramas si no le entramos a la raíz del problema. Sí, solo voy a hacer una pausa y luego vengo con doña Migdonia, el caso de ese hondureño que supuestamente se enfrentó a la policía después. No entiendo, solo que esté drogado, cómo pateó a esa policía. Eso era para matarla y después aparece muerto, pero ahora están cuestionando al gobierno de Honduras. Hasta la ONU está pidiendo que esclarezcan la muerte de esta persona, que él fue, el criminólogo. Yo pienso que estaba drogado porque lo que hizo al pegarle esa patada a la muchacha policía no muere porque está en forma, porque ella evita caer, porque como hace ejercicio la muchacha estaba en forma. Si la muchacha no hubiera estado en forma, muere, porque los que hemos ido al estadio, las gradas son distantes. ¿Ah? Esa muchacha si no está en forma, muere. Correcto. Me dice la abogada Larisa Barahona, Raúl me dice, el hombre no nace corrupto, se hace corrupto, es un crecimiento, deterioro de valores y se hace corrupto en el ámbito institucional y cultural determinado. Mientras siga la impunidad, será una invitación a la violencia. Hablaba yo sobre esto de el aficionado de un equipo de fútbol de San Pedro Sula que golpeó, ahí está, ahí va la muchacha, y el tipo ya viene del campo de pegarle una patada al árbitro.
Y de ahí viene, y alguien que hace eso, pues o no está en sus cabales, o como explicaba aquí el doctor Mario, que le voy a decir que lo repita al aire, no le duele el dolor ajeno. Y ahora el debate en Honduras, y hasta la ONU, aquí tengo en Voz Populi, que dice que están pidiendo a Honduras que investigue, están pidiendo esa investigación. Doña Migdonia, ¿qué piensa usted que maneja todo esto de este caso que ha generado polémica y que unos están pues señalando a la policía que supuestamente lo habrían matado los policías, aunque el reporte policial habla de que fue un enfrentamiento contra grupos criminales y ahí murió este hombre que no era ninguna buena ficha, ¿va? Seamos claros, alguien que hace eso es un asesino en potencia. Licenciada Migdonia. Bueno, sin duda la conducta violenta es inaceptable, venga de donde venga, y eso es importante. El que un individuo, una persona patee, agreda físicamente y con grave riesgo de muerte a una oficial de la policía es inaceptable. Y ahí se evidencia el respeto que las personas tienen a la autoridad y a la norma que hacen cumplir. Esto, por eso es que más adelante podemos hablar de estrategias de prevención de violencia, porque es necesario trabajarlo para que las personas, la ciudadanía pueda respetar la autoridad, las normas y que establezca una cultura de la no violencia o una cultura de la legalidad. Pero que la autoridad también en una refriega o en un enfrentamiento, como lo han establecido, mate al ciudadano, que casualmente es el mismo que agredió a la policía, también es inaceptable. ¿Por qué? Porque la pregunta es cómo nos enseñan o les enseñan a usar un arma de fuego, el uso excesivo y demás. Por eso es que es bueno que los investiguen, que se establezca claramente para que a la sociedad no le quede ninguna duda. Estamos en el que se fortalezca la Policía Nacional y estos temas como que la muerte de Keila Martínez, por ejemplo, en una posta policial, ahorita en Islas de la Bahía, que también andan investigando cómo murió una persona en una posta policial, no puede suceder. Y esto porque el respeto a las normas va a ser importante, incluyendo qué es la autoridad que debe hacerlo a lo interno o en función del trabajo que tiene que desarrollar para garantizar la seguridad de las personas. Sin duda, la población está expectante, está a la expectativa y a veces puede llegar a tener miedo de la autoridad. Por eso es que es importante esclarecer ese hecho para que no se piense, no se naturalice estos tipos de violencia que generalmente se están presentando, precisamente porque hace que la ciudadanía se vuelva insensible ante este fenómeno de violencia y criminalidad y de todo tipo, desde agresión física, como establece la OPS-OMS, física, psicológica, sexual, patrimonial, o que llegue a un homicidio, a un suicidio, que pueden ser estas causas últimas como violencia, que es la violencia directa. Por eso es que estoy de acuerdo en que medidas de prevención que se deben establecer como políticas públicas es la seguridad ciudadana integral. ¿Para qué? Para que no solo se trabaje en esa política de mano dura que ya decían los colegas en el foro, porque ya estamos acostumbrados, más armas, más policías, más militares, más leyes, todo al control de la violencia. Pero se nos olvidan otros factores fundamentales que tienen que ver con la seguridad ciudadana integral. Y una de ellas es la prevención de la violencia, pero la prevención para saber cuáles son nuestros factores de riesgo y saber cómo debemos prevenir la violencia. Y ahí es donde es importante esa prevención, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en las calles, en la sociedad, porque de lo contrario, siempre vamos a seguir apagando fuegos y la gente no respetando la autoridad que representa, en este caso, la Policía Nacional. Sí, tengo una llamada desde El Carrizal, me dice aquí Eddie, María Andino. María, buenos días.
María. Bien, vamos a esperar que ella se pueda ubicar el teléfono. Buenos días, Raúl, me dice, excelente programa. Hoy con sus invitados, el señor Rubio, Migdonia, deberían dar charlas y capacitaciones en colegios y escuelas, universidades, porque estos temas tan importantes no los hablan todos los días. Muchas gracias. ¿Abogado? Sí, pues le diré que ni de gratis quiere la información, porque yo abrí redes sociales, no tengo respuesta, he hecho propuestas ante el Colegio de Abogados, he hecho propuestas de llevar conocimiento, inclusive a los fiscales que no saben ni investigar, son los directores de la investigación y no saben ni investigar, y no, ni de gratis. Solo denme los viáticos. ¿Por qué? Porque yo quiero causar con mi ciencia o arte un efecto, dejar alguna huella, algo positivo, ¿verdad? Para darle sentido a la vida. Entonces, pero con gusto, a donde nos inviten podemos ir, ¿verdad? Y ser propositivos. Ahora, abogado, solo le interrumpo un momento para ver qué hizo doña María. Sí, claro. Doña María Andino, desde el Carrizal. Doña María. ¿Aló, Ender? La estamos escuchando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, aló. ¿Aló? Hable, doña María, no, bájeme el volumen al televisor. Sí, fíjese que estoy oyendo a doña Migdonia, ahí está. Sí, pero no estoy de acuerdo de que la juventud aquí en nuestro país nos tenga a nosotros de rodillas, tanto delincuentes. Y miren, a nosotros en los barrios y colonias nos tienen de rodillas tanto delincuentes y nadie, absolutamente, los derechos humanos todo el tiempo están a favor de todos los delincuentes, pero no de nosotros, los de los barrios y colonias, porque es bien fácil estar allá en las grandes mansiones donde ellos tienen su seguridad personal, los ricos, pero nosotros aquí en los barrios, los perversos delincuentes jóvenes nos tienen de rodillas, entre ellos esos perversos, esos que andan, los de la ultrafiel y todos esos pícaros, ajá, y los derechos humanos, muy bien, gracias, ajá, y los únicos que a nosotros aquí en los barrios y colonias nos conocen solamente es la policía. A ellos nosotros les damos muchísimas gracias, porque si no fuese por ellos, nosotros, es más, nosotros ya no tenemos derecho ya ni a dormir en los barrios y colonias. Entonces, no estoy yo de acuerdo de que a la autoridad se le falte respeto y más bien el pueblo, en vez de defender a la policía, a los que a nosotros nos hacen un gran favor, a nosotros los pobres, más bien nosotros los queremos, es capaz de destruir por completo. Entonces, no estoy de acuerdo yo con doña Migdonia, ni con doña Migdonia, ni con la supuesta ONU, no, porque los derechos humanos aquí solo defienden a los delincuentes. Entonces, no estoy de acuerdo. Muchas gracias, se les agradece por ese gran programa que ustedes tienen ahí en el Canal 11. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias por su comunicación. Abogado, me dice aquí la abogada Larisa Barahona. Raúl, dígale al abogado Rubio que con todo gusto haremos foros y capacitaciones en la Escuela de Formación y Capacitación Jurídica del Colegio de Abogados de Honduras. Su servidora coordina la Dirección Nacional de ese centro de capacitación. Ah, qué bueno. Impacto, ¿no? Sin querer queriendo. Articulación. Bueno, y entonces... sí, solo con relación al tema de este señor, yo veo en esa oficial de policía una madre, una hermana, una hija, ¿verdad? Una esposa. ¿Qué dirá la ONU de eso? ¿Verdad? Entonces, ya que se entromete en una mitad de la historia. Ahí en eso de la ONU, no solo eso, yo cuando vi que si fuera un familiar de uno, la policía.
también. Ellos que empiezan a discutir. Si fuera familiar de una... Yo cuando vi que le hizo eso a la policía, me indignó, o sea, me causó... Hay casos que impactan, y este caso ha impactado, a pesar de mucha gente que tiene alergia a la policía, pero sin embargo le ha tocado. Y este tipo de intromisiones. Ahora, ¿cuál será el futuro? Nosotros que somos profesionales en este área, ¿cuál es el futuro de esa persona, de ese agresor? Él iba a encontrar la muerte tarde o temprano. Tarde o temprano o sea, hay que hacer una victimología, se llama. En este caso, queremos saber quién es él, hay que investigar qué viene, tiene antecedentes, otros enemigos. O sea, este no es el primer caso. Bueno, aparte que venía de patear al ¿verdad? Venía de patear al árbitro y quería matar a la otra. Pero antes, este tipo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho? ¿Verdad? Y con esto no es que le quiero aplicar el derecho penal del enemigo, como dice de Gunther, y solo juzgarlo por ese hecho, pero se necesita hacer una victimología, ver quién es, las circunstancias, y han salido unos comentarios del doctor Denis que no comparto, ¿verdad? Porque no veo yo en las fotografías toda esa historia que narra, al menos que él haya tenido acceso a otras fotografías que el público no, pero hasta este momento no le creo. Sinceramente, se lo digo, yo lo conozco a él, mis respetos y cariño siempre. Hemos trabajado juntos en algunos casos, pero hasta ahorita de lo que ha salido públicamente, no veo yo toda esa historia que se ha desprendido, porque una historia se arma con muchos elementos. Antes de una reconstrucción no podemos tener un resultado, antes de una investigación no podemos tener un resultado. ¿Cómo podemos hablar de tortura, de muerte aquí, muerte allá, si no se ha hecho ni la investigación ni la reconstrucción? Y esto no por quedar bien con la policía, sino quedar bien con la verdad. La verdad nos va a hacer libres, la verdad nos va a dar paz, sea la que sea. ¿Verdad? Y si el resultado es que es producto de abuso, de un abuso de la autoridad, que se castiga a los policías y ya estuvo, ¿verdad? Y se continúa con la historia. Pero no se puede arrastrar a una institución por eso. Yo creo en este caso que hay que ver de dónde vienen estas personas que llegan a presentar conductas como estas. En Honduras, para 2020 había cerca de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y de estos, aproximadamente unos 475,000, o sea, 1 de cada 5 niños y niñas trabajaba. O sea, tenemos una situación de trabajo infantil, de acuerdo a las estadísticas de UNICEF, que son elevadísimas, ¿verdad? Y también hay que considerar, por ejemplo, que según los datos del INE, 1 de cada 5 hogares vive con menos de $1, o sea, 25 lempiras al día para todas las necesidades, absolutamente todas sus necesidades, que crecen en condiciones de miseria, de privación, de pobreza, y que ahorita ya hemos llegado, para 2021 ya se habla de un 74% de pobreza entre la población, pero entre la niñez de un 77% de la pobreza. O sea, que hay una serie de situaciones de privación que generan opresión y que generan condiciones de, falta de controles de prenatal del niño sano, falta de condiciones nutricionales adecuadas, falta de acceso a la educación, insisto, y esto muchas veces crecer en un barrio violento que de repente viene y el narcotráfico se apodera y también hay situaciones de extorsión. Entonces hay un niño o una niña que crecen en un barrio violento, vamos a decir, su papá fue asesinado, su hermana ha sido violada muchas veces, múltiples veces, su mamá sufre extorsión y le cobran impuestos de guerra, y él, si no aprende a ser malo, no va a sobrevivir y no va a poder defenderse. Y aquí vamos al manual, a los manuales de salud mental, los manuales si no aprende. Y ese es
el sociópata. El caso del sociópata es alguien que la sociedad en cierto aspecto le hace malo, porque tenemos el otro caso de la conducta antisocial. Podríamos hablar de un sociópata, de un psicópata. El sociópata usualmente tiene pobre control de impulsos, y la situación de este ciudadano que en medio del colectivo social se siente emocionado, posiblemente bajo efectos de sustancias, aunque yo creo que no es necesario que esta persona puede, o sea, 2, 3 cervezas ya son suficientes para desinhibir a alguien, pero podría ser, ya el alcohol es una droga, y eso es suficiente como para que yo creo que en medio de la situación y de la excitación del momento, en la masa gano anonimato, y entonces eso me permite a mí agredir y hacer estos actos. Ahora, puede darse una situación de sociopatía, que los sociópatas típicamente crecen más en barrios deprivados, pero también tenemos delincuentes que pues son delincuentes que generan estos problemas estructurales, que son los delincuentes de cuello blanco, de cuello dorado, incluso algunos, que son más de una orientación psicopática, que no experimentan culpa, que son profundamente impulsivos, que van a tomar ventaja de las situaciones para aprovecharse, para ganar lucro personal, para crecer y para ganar mayor poder. O sea, y para eso yo tendría que pensar en todos los actos de corrupción que se dieron a lo largo del régimen y que generaron estas situaciones de violencia estructural, de violencia que es fruto de los problemas estructurales del país. Voy a ir al barrio Buenos Aires, en el centro de Tegucigalpa. Don Fernando Funes quiere participar. Buenos días, don Fernando. Muy buenos días, mi caballero. Mire, a mí me da a pensar todo lo que ha pasado con ese muchacho, porque para mí ese muchacho es un muchacho, primero, mire, su familia son como 15 hermanos. La mamá es una señora ya humilde. El papá se le mira de que es un hombre que solo trabaja, según lo que yo mire en los videos, solo trabaja, solo se encarga de trabajar, llegar a su casa, a dormir, no se preocupa por sus hijos. Es un muchacho joven, que esos muchachos llevados por las maras y las pandillas o cualquier otra persona cometen errores a discreción, no tienen control. Recordemos, son muchachos jóvenes que en medio de las locuras hacen cualquier cosa. No hay que juzgarlos así como delincuentes, como que son psicópatas, nada de eso. Aquí en Honduras lo que necesitamos es algo para que a los jóvenes se les mantenga ocupados. Aquí se les debe de dar trabajo a los muchachos. Yo tengo 5 muchachos, solo tengo 3 trabajando, a 2 los tengo estudiando en la universidad. Yo no tengo, mire, a veces no hay cómo hacer para pagarle los estudios, pero yo tengo que mantenerlos ahí en algo, hacer algo bueno. Mire, yo no los dejo ir al estadio porque yo sé lo que van a ir a encontrar al estadio. No me gusta que anden en las esquinas porque sé que en las esquinas los van a ir a matar. Hace poco, un hijo mío que estaba en el Estado Mayor, porque no pertenecía, porque los maleros le dijeron, los del... Lástima que se cayó en la llamada de don Fernando. Buenos días, me dice el abogado Jorge Pineda. Y muy interesante el debate para los que somos profesionales del derecho. Mi opinión es que no se debe victimizar a la persona que se enfrentó en el estadio con la policía, pues eso es lo que hace que se pierda el respeto a ellos. En todos los países del mundo, cuando una persona se pone a confrontar con la policía, ya sabe que lleva grandes posibilidades del riesgo de salir lesionado o algo peor. Por eso es que la delincuencia se ha aumentado, porque le van perdiendo el respeto a la autoridad. Asimismo, la policía debe ir llevando un archivo a estas personas que no vuelvan a entrar a los estadios, así como en Londres. Saludos. Es cierto, las cámaras, y las cámaras después siguieron a la persona que después murió. Esas cámaras tienen que estar en todos lados. Doctor. Sí, fíjese que es una situación que quisiera recalcar. Me he recordado ahorita que hablaba el licenciado Warren sobre esta situación de factores que inciden, y me recordaba de 2 casos particulares de violadores que tenemos aquí en el país que podríamos considerar, me va a orientar el criminólogo que nos acompaña, el abogado Rubio. Yo me recuerdo el caso de Loco Hugo, que vive en una cuartería de como mi abuela, y tiene, creo, condenamos 400 y no sé cuántos años de prisión por 25 violaciones, que me quiero recordar. Pero también
obviamente por ética no vamos a dar el nombre del otro ciudadano que vivía aquí por las afueras de Tegucigalpa, que es un ingeniero en sistemas que fue condenado también por las mismas situaciones de violación. O sea, como mira uno, a mí me llama mucho la atención, mi área, y lo confieso, yo no soy psiquiatra forense, mi área es más clínica, me embarco más en la clínica, pero no deja uno de informarse de todo esto porque los atiende. O sea, a mí no me llega, a mi consultorio no me llega para hacer un dictamen, me llega para atenderlo. O sea, a mí me toca atender a personas con estas situaciones desde el punto de vista humano, clínico, que tengo que darle respuesta. También esta gente tiene, como lo dijo el señor, también tiene situaciones que hay que darles atención y tratarlos de la mejor manera, ¿verdad? Como cualquier persona, ya que tienen sus derechos y no se les puede dar de otra manera el trato. Me llama la atención esta situación de que sí hay diferencias sociales y todo, pero que al momento de cuando se presentan situaciones, por ejemplo, la violación, no hay diferencias en cuanto a que si soy educado o no soy educado, que es un punto importante porque se da cuenta uno de que las causas de esto no residen solamente en un factor, sino que son multifactoriales. O sea, eso quiero dejarlo recalcado el día de hoy, porque a veces cometemos el error de que, como decía el señor, que si solo le vamos a dar mano dura, o el otro que si no, es que son multifactoriales y no lo entendemos de esa forma. Por eso es que yo me llevo, y vuelvo a recalcar lo sorprendido, lo que llevo información el día de hoy, que eso es sumamente importante. Y ahorita que les escuchaba imaginando, hagamos esto, hagamos lo otro, si no cambiamos esa situación que va más allá del macro de nuestro país, vamos a estar en una situación bien desfavorable para salir de esta situación. Bien, nos vamos, licenciada Migdonia, recomendaciones a la población. Bueno, en primer lugar, hacerle entender a la población que la violencia es un comportamiento que se aprende. Y se aprende en primer lugar en la casa, la forma como educamos, y debemos educarlos para la igualdad, educarlos con respeto, enseñarles valores. Pero además se aprende en la escuela y ahí es un llamado a la Secretaría de Educación para que establezca programas de prevención de violencia y eso nos va a ayudar a disminuir la violencia. Obviamente, como ya lo han dicho los colegas, la violencia es multifactorial y depende de los entornos comunitarios, el entorno familiar y el entorno personal de la víctima o de las personas para que puedan afrontar con factores de protección a estas múltiples violencias. Sin dudar que tenemos territorios cooptados, que tenemos territorios capturados por bandas criminales, maras y pandillas y narcotraficantes que hacen que la gente no denuncie, que tenga miedo de acudir a la autoridad, incluso hasta de salir de sus espacios. Por eso es que es importante, en lo que ya ha dicho la Presidenta de la República, el trabajar la seguridad ciudadana integral que pase de la prevención de la violencia, el control y disuasión del delito a la rehabilitación y la reinserción de todas las personas que han estado excluidas y marginadas de la sociedad. Gracias a la licenciada Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Abogado Wilfredo Rubio, gracias por estar aquí. Comentarios finales, por favor. Sí, al doctor John Douglas es la clave de lo que está buscando, un estudio donde psicópatas de toda naturaleza fueron estudiados y se dieron cuenta que no podían ubicarlos, ¿verdad? Cuando lea ese texto va a ver que el psicópata es una persona desconectada, irrecuperable y que dentro de la población de los centros penales no los diagnostican y se mezclan con el resto y estos contaminan y generan un ambiente de violencia, ¿verdad? Por lo demás, pues, gracias por invitarme a su programa, por compartir. Aquí. Sí. Espero tenerlo sí, más no. Sí, cuando nos inviten. Cada vez que nos inviten, aquí estamos y un placer de haber compartido con ustedes y compartimos mucha con todos los panelistas hoy, ¿verdad? Lo único que a esta información hay que darle un rumbo. Y solo para finalizar, si existiera un delito con que el gobierno se gana el cielo, sería combatir la extorsión, para que dejen a la gente trabajar, comer, producir y bajar el estrés económico que existe. Gracias al abogado y criminólogo Wilfredo Rubio. Doctor Wagner Ochoa. En la situación, a propósito de la psicopatía, cuando hablamos de psicopatía, también la psicopatía tiene orígenes de herencia genética y la presencia, la prevalencia de esto, de acuerdo a la mayoría de estudios, es del 1%, es bien poca la población. Sin embargo, ese 1% puede ocasionarle daño al 99% restante de la población.
muy grave cuando este accede a posiciones de poder como la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso como un diputado o la presidencia de la República, cuando están en el Ejecutivo, porque toman decisiones que afectan a todos. La violencia es un fenómeno principalmente de tipo estructural debido a la pobreza, y una pobreza que se genera. O sea, nosotros no somos un país pobre, somos un país empobrecido. ¿Empobrecido por qué? Por la corrupción. Y eso genera esas situaciones de pobreza que produce una violencia generalizada entre los estratos más pobres y miserables de la población, y donde se dan situaciones de sociopatía o psicopatía que están exacerbadas por la situación de la presencia del narcotráfico. Gracias, doctor. Voy a cerrar con el doctor Mario Aguilar. Lo recuerdo cuando estábamos bien jovencitos, ambos estudiábamos en el Instituto Salesiano San Miguel y nos íbamos en el mismo bus. Yo estaba, creo que adelante de él por poquito. Muy poco, solo un año, Harold, nada más. Sí, yo me acuerdo, y gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí, y cuando sea pues el caso nuevamente puedes contar conmigo. Yo con todo el gusto del mundo vengo. Y solo quería dejar el mensaje de, por favor, enfoquémonos todos juntos. Creo que el mensaje más importante de esto: tenemos que hacer un trabajo juntos. Es imposible que lo haga solo un sector. El gobierno solo no lo va a poder hacer. Tengo la impresión de que esto es el pueblo entero, que tenemos que involucrarnos, escucharnos y trabajar, y apostarle mucho a la prevención. Muchas gracias. Gracias. Ojalá que el aporte de estos 4 distinguidos ciudadanos haya servido a la población que nos ha visto por Canal 11 y nos ha escuchado a través de Radio Visión Honduras, visto y escuchado en Canal 11 y escuchado en Radio Visión Honduras. Que tengan feliz viernes, tomen estas recomendaciones de los expertos y cuidémonos en un país tan violento. Dios primero, vayamos avanzando en las medidas que dice el abogado Rubio, de seguridad, de investigación policial, lo que dice doña Migdonia, lo que dice el doctor Mario Aguilar y lo que dice el doctor Warren Ochoa, para tener un mejor país. Buenos días.